preguntando nomás y ahí yo, Cristóbal y el equipo los voy a ir apoyando para que vayamos generando esa retroalimentación durante la clase. Moderando, se agradece. Ya, ¿me escuchan bien, cierto? Sí, Sí. se escucha bien. Sí, Cristóbal. Buenísimo. Gracias. Ya, la agenda de hoy, ¿qué es lo que vamos a ver? La sesión de hoy día probablemente nos tome una horita, no creo que nos tengamos tanto, a no ser que hayan varias preguntas asociadas a esto, porque el tema dashboard es bien al callo, por así decirlo. Ya. Vamos a ver inicialmente temas más teóricos con respecto a esto. Después yo le voy a compartir la pantalla a la Keiko para el punto 4 para que vaya mostrando un poco cómo se construye un funnel, los pasos y todo. Yo también voy a estar mostrando los funnels que tenemos de ustedes a medida que vayamos como avanzando en esta sesión. ¿Ya? Para la Keiko va a entrar en más detalle explicando ciertas cosas más específicas de eso. ¿Ya? Entonces, para hacer como una transición con respecto al pasado, que era universal, y lo que actualmente es GA4, estamos haciendo como una comparativa. Desde ahí vamos a recordar los 3 tipos de funnel que existían en la versión anterior de Analytics. Estaba el funnel clásico, que era lo más antiguo que tenía esta herramienta y la primera forma que tuvo de hacer funnels. Después se hablaba de un funnel de e-commerce mejorado, que tenía un foco mucho en poder responder a las preguntas de un retail e-commerce con carrito compra y muy bueno en eso. ¿Ya? También permitía un funnel personalizado en la herramienta pagada de Google Analytics, donde yo podía ocupar eventos para entender el funcionamiento de un flujo o de un journey, ¿ya? Y los funnels customizados vía métricas customizadas, que es una especie como más de hack, por así decirlo, que se podía utilizar para hacer funnels entendiendo ciertos montos de crédito, cierta información un poquito más específica. ¿Ya? De esas 3 tipos de funnels que Google Analytics Universal permitía, nos vamos a solamente uno, ¿ya? En GA4. Y esto es como bueno recordar, antes en Analytics habían distintas secciones donde yo podía hacer este funnel, ahora solamente es una en GA4 en la plataforma, ¿ya? Y claramente está asociado a eventos, lo cual sentimos que le da una mayor flexibilidad y se vea como un upgrade bueno acá GA4 en su versión gratuita para que todos dispongamos de estos funnels asociados a eventos. ¿Ya? Es más flexible y se puede crear exclusivamente desde la herramienta llamada Explorador, ¿ya? Que es esta herramienta que está acá. ¿Ya? Desde aquí se generan, de hecho tengo el funnel exploration, ¿ya? Que está acá. ¿Ya? Entonces, pasamos de 3 tipos de funnels, 2 oficiales, uno que se podía hacer a un tipo de funnel que responde a todas las necesidades que hay en GA Universal. Este único tipo de funnel en GA4 responde a todas esas necesidades que el modelo de eventos permite más flexibilidad y todo bien, como que no se perdió nada ahí. ¿Ya? De hecho, se ganó mayor flexibilidad. ¿Cuáles son los tipos de funnel en GA4? ¿Ya? Desde la mirada general de esto, existe uno, ya hablamos de el punto 1, se utilizan para qué en un contexto digital, para medir un flujo de contratación, pero también se puede utilizar para comprender el flujo de una visita, llegó al sitio público, se logueó o no se logueó, qué hizo después, etc. Y puedo medir ese viaje del usuario entre distintas páginas y o eventos. ¿Ya? Se crea desde el explorador, ¿ya? Y exige comprender de antemano, y esto es súper importante, la nomenclatura de eventos que tengo, que estoy utilizando para medir un flujo o para medir páginas o para medir interacciones. ¿Ya? Si desconozco esa nomenclatura, no sabría cómo crearlo. ¿Ya? En la plataforma, en los reportes básicos, si bien todo esto se genera a nivel de explorador, ¿ya? De lo que le estaba mostrando acá, ¿ya? Hay un reporte básico de monetización que se asocia a e-commerce, ¿ya? Que se llama User Purchase Journey, ¿ya? Que trata de visualizar los flujos de un e-commerce. ¿Ya? Esto en el caso de ustedes lo van a ver probablemente siempre de esta manera, como no activo, ¿ya? Porque ustedes por naturaleza no son un e-commerce, son
una institución financiera que tiene distintos productos con distintos journeys, entonces no se puede como unificar, ¿ya? Pero tal vez para si tienen o sacan un e-commerce o tienen un e-commerce, por ahí también se podría llegar a utilizar. ¿Dónde se ve esto de mejor manera? Esta es la cuenta demo de Google, ¿ya? No sé si sabían que existía una cuenta demo de Google, pero yo puedo tener acceso, cualquier correo, cualquiera de ustedes puede tener acceso a Merchant Center. No, perdón. Google Store. Google Store Online. Creo que es esta. No, perdón. No la encontré, pero, perdón, es una Google Merch Shop, es una tienda de Google donde venden productos y aquí hay un funnel asociado a esa página y aquí claramente como es un e-commerce está mostrando como el journey completo desde que la sesión empieza hasta que termina comprando y te da los respectivos porcentajes de abandono o de completación del paso, por así decirlo, ¿ya? Pero esto en el caso de ustedes, como vuelvo e insisto, para que no haya confusión ahí, no lo van a tener habilitado, ¿ya? Perdón, acá. Ya. Eso, entonces existe un reporte de monetización llamado recorrido de compra al usuario, ya, el cual utiliza eventos propios de un e-commerce para visualizar un funnel. Pero estos eventos no aplican mucho en el contexto de ustedes. Ya. Importante tenerlo presente. Por ende, tienen que caer siempre al explorador si es que quieren mirar un funnel en la plataforma. Ya. ¿Cuáles son los funnels que se pueden hacer en el explorador? Ya. Esto es un e-commerce, funnel clásico de e-commerce. Si se fijan, como que vienen los eventos específicos para medir el agregar al carro de compra, para pasar a la información de despacho, a la información de pago y para medir efectivamente una compra exitosa. Ya, esos eventos vienen por defecto porque claramente está pensado mucho más en eso. Y aquí está el funnel asociado a eso por cada paso, el ratio de consecución de cada paso, los abandonos y el porcentaje de abandono, que esto es lo que cualquier funnel va a poder tener la capacidad de visualizar. Acá hay uno más asociado a su contexto, que esto es un flujo de registro genérico de pasos. Y esto es lo que se puede como customizar a través de principalmente dimensiones asociadas a páginas vistas, hay nomenclatura de esas páginas. Técnicamente el equipo le llama como BPD o páginas virtuales, etc. Pero claramente yo puedo generar, medir un journey muy customizado en GA4 a lo que yo necesito y requiero, ¿ya? Asociado al producto o servicio que estoy claramente ofreciendo. ¿Ya? Este es el de Hazte Socio de usted, ¿ya? Este es el formulario perdón, el funnel en GA4 asociado a ese formulario, ¿ya? Que en este caso tiene 3 pasos, desde la visita al landing, la solicitud y el comprobante de solicitud. Y aquí ya vamos a empezar a hablar de la visualización que puedo tener. Si se fijan acá hay 2 tipos de visualizaciones asociadas al mismo funnel. ¿Ya? Y tenemos el otro funnel, que esta es la idea que después entremos en detalle y que Eiko nos va a dar mayor entendimiento de cómo se crean esto, del simulador público. ¿Ya? Desde el paso de los datos hasta el comprobante y por cada paso yo puedo entender el abandono, puedo entender la consecución, puedo tener una mirada tendencial por todos los pasos o por un paso en particular, ¿ya? Para ver si hay algún día que hay alguna anomalía, etcétera, o ustedes sienten que hay una anomalía en el volumen de transacciones en un día en particular y pueden ir al funnel a entender un poco qué pasó ese día en particular, ¿ya? ¿Cuáles son las opciones que me permite GA4 al momento de llegar acá, ¿ya? Y empezar a crear un funnel? ¿Ya? ¿Cuáles son todas las opciones que me da? Vamos a repasar las más relevantes y las más generales ahora. Hasta acá, ¿alguna pregunta, consulta? Sí, cortito. Sí. Tenemos una pregunta de Damaris, creo, y de ahí Cristian Carrasco. Sí, cortito, Cristóbal. ¿El panel lo hace con ID únicos o se pueden repetir? ¿ID únicos te refieres a como clientes únicos? Sí. No, lo hace a nivel general como agregado.
Ok. en la plataforma. Entiendo que en BigQuery, con ID de usuario, si es que podemos identificar al usuario, se puede hacer un breakdown ya por ID de usuario. Pero desde BigQuery, no en la plataforma. No. Entonces, no, tratando como de responder más allá a tu pregunta, si quisierais como filtrar en GA4 en la herramienta a ciertos clientes o a un cliente, no tenía esa opción. No te la va a dar. Ok. Gracias, Cristóbal. De nada. Cristóbal, consulta Cristian por acá. Buenos días. Oye, una consulta, mira, sé que en Universal un poco para crear el funnel o este paso a paso, hacíamos una concordancia por la URL de cada flujo, ¿cierto? Paso Sí. 1, paso 2, hasta llegar al éxito, que era mi URL principal de conversión. Acá en GA4 entiendo que es por evento, pero la pregunta es, ¿también podría hacerlo por URL? Es decir, buscar un match o un patrón, tal como lo hacíamos en Universal, apuntando a distintas URL, o hay la Sí, recomendación siempre de apuntar más al modelo evento para que sea lo más parecido a la nueva estructura que tiene GA4, ¿no? claro. Pero recordemos que el evento de PageView existe, ¿cachai? Ok. Ok, o sea, Entonces, podría hacer el filtro por URL que corresponda. claro, conceptualmente podía hacer lo mismo, pero ocupáis eventos que tienen nomenclatura y hay eventos asociados a rutas de páginas o a páginas, ¿cachai? Que era un poco lo que había en Universal. Entonces, conceptualmente algo muy similar. Y podía utilizarlo por URLs que se cambien en el navegador o URLs ficticias o virtuales que van Cierto, en cambiando por PageView. detrás. ¿Sí? Oye, Cristóbal, y podría llegar a mezclar una serie de eventos, es decir, marcar, por ejemplo, un evento tipo click que partió en un banner, que vi tal vez una pieza de, oye, compro una zapatilla, hacer el viaje del checkout, que tenía un add to cart, un view checkout, el checkout, etcétera. Y me refiero a que podría mezclar desde eventos tipo click, eventos tipo page view y eventos tipo e-commerce en un mismo funnel, ¿o no? Podría llegar como a esa estructura. Podría llegar a esa estructura. Claro, Bacán. podría decir, ¿sabéis que el primer paso del funnel sean los clics en los banners del home del e-commerce? ¿Cierto? Bacán. Claro, claro. Sin diferenciar, pero general, o quiero diferenciar, pero pensamos en lo general. Ese es el primer paso. El segundo Claro. paso es que vean una página de producto, por ejemplo. ¿Sí? Claro. Y el tercer paso es que pasen al Add to Cart. Entonces vaya a poder entender básicamente desde el punto que uno quiere iniciar. Y ahí uno puede empezar a generarse unos journeys medios fantásticos, por así decirlo, pero hay que entender un poco qué preguntas quiero responder, entender la navegación real de los usuarios y en base a eso armar los datos, el funnel, perdón. Entonces, Claro. sí, pero se podría. Entonces, desde ahí, me imagino que estáis pensando, claro, me permite una mayor flexibilidad, sí, pues, es más flexible. ¿Cachai? Claro, claro, porque en Universal está limitado o a page view o a evento tipo click, ¿cachai? No podéis Exacto. mezclar los dos en un solo fan. Qué bueno. Exacto. Y eso es Vale, potente Cristian. con el modelo de datos, ¿cachai? De nada. Eso Bacán es lo eso. potente de GA4 con el modelo de datos, que la flexibilidad para hacer funnels es mucho más alta y por ende mucho más potente, ¿cachai? Incluso la visualización también mejoró bastante. Así que eso. Ese escrito ahí por la pregunta. ¿Cuáles son las opciones al diseñar los funnels? Ya. Esto también es para que quede documentado. Ya hemos visto dónde puedo crear el funnel. Ya en el explorador hay un funnel exploration o un visualizador de funnels. Ya. Tengo dos opciones de visualización, la estándar y la de tendencia. Ya. Nosotros estamos más acostumbrados, por así decirlo, desde universal a la de tendencia, perdón, a la estándar. ¿Ya? La de tendencia es bien interesante porque permite ir viendo si hay algún cambio en algún momento del mes, en algún día, ¿ya? En detectar alguna anomalía, etc. ¿Ya? Y ahí estos conceptos son importantes, por eso los mencionamos. Yo puedo generar un funnel abierto o cerrado. ¿Ya? Entonces, es súper importante si ustedes como dueños de un producto o necesitan entender datos asociados a un producto o quieren solicitar la creación de un funnel, entender el concepto de un funnel abierto o cerrado, ¿ya? Que se ve en una imagen que está acá. ¿Ya? Ahí. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Es que si yo hago el funnel cerrado, ¿ya? Perdón, si hago el funnel abierto, el usuario que entra en cualquier paso del funnel será contabilizado. ¿Cuáles son los pasos del funnel? Los que están acá abajo. ¿Ya? O sea, ¿qué me está diciendo esto? Si lo dejo abierto es que yo en un e-commerce puedo llegar al shipping info directo sin pasar por el add to cart.
desde otra página, o puedo llegar a Payment Info desde otra sección del sitio. Eso pasa, ¿ya?, en un contexto de e-commerce, de tienda online. ¿Ya? Entonces yo le puedo decir a esto, ¿sabes qué? No, el funnel abierto considera personas que entren en cualquier punto. ¿Ya? Entonces puede ser que el segundo paso sea muy similar al primero o incluso tenga más, porque hay más accesos a ese paso en particular. Se puede dar esa casuística. ¿Ya? No es tan común, pero se puede dar. ¿Ya? Y la otra opción es el funnel cerrado. Y desde ahí el funnel cerrado, ¿cuál es el contexto? Es solamente contabiliza, ¿ya?, a los usuarios que empezaron, en este caso, en el Add to Cart. Si alguien pasó al Shipping Info o al Payment Info directamente sin pasar por el Add to Cart, el funnel cerrado no lo va a contabilizar. ¿Ya? Esa es la diferencia. En el contexto financiero es muy distinto. Yo no puedo llegar directamente al resultado de una simulación, ¿cierto? No puedo llegar a ese paso de forma directa. Tengo que pasar por el paso anterior. ¿Ya? Entonces ahí puede venir la discusión de lo dejo abierto o lo quiero dejar cerrado para asegurarme de ciertas cosas. ¿Ya? Mi recomendación es que si el funnel viene con pasos que son, el paso anterior claramente es mega hiper necesario, el funnel abierto no debería tener ningún problema, pero si me quiero asegurar que quiero medir consecutivamente un funnel, el funnel cerrado es un poquito más seguro desde ahí. ¿Ya? En la práctica puedo tener el mismo producto con un funnel abierto y un funnel cerrado, pero entendiendo la data que me da el abierto, que probablemente sea un poquito mayor en base a casuísticas que llegan directamente al Shipping Info y Payment Info. ¿Ya? No nos cobran por hacer un funnel de más, es llegar y copiar y cambiar una opción, entonces también una mirada por ambos lados nunca es mala. ¿Ya? Pero este concepto es bien importante porque puede ser también una necesidad de ustedes decir, no, necesito que este funnel sea abierto, necesito que este funnel sea cerrado. O, oye, esta data es de un funnel abierto o viene de un funnel cerrado. ¿No? ¿Alguna duda con esto? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, Cristóbal, pero estoy pensando en el panel abierto. ¿Qué data, digamos, me podría servir como para entender desde qué página, desde dónde vienen los usuarios, llegan a mi viaje? Como podría ser como un dato adicional. O entender a qué etapa del viaje también llegan los usuarios, como podría ser otro dato. Pero estoy pensando en qué casos se podría dar en que yo pudiese ingresar a mitad del viaje. Estoy así pensando rápido. Claro, en los productos de Copeuch no lo tengo muy bien claro yo personalmente. Como que en qué funnels yo podría entrar en un segundo, tercer, cuarto paso y no tengo que pasar exclusivamente por el primero. ¿Ya? Entonces, claro, aplicarle un ejemplo como del negocio, tal vez para ahora no es tan como simple, por así decirlo, pero vamos a un e-commerce. ¿Ya? Y en un e-commerce de Add to Cart, Shipping Info, Payment Info, Purchase, como de los pasos clásicos, sí se da casuística donde yo puedo saltarme el carro compra. ¿No? Porque ya tengo el carro compra hecho, ya pasé al Shipping Info, pero volví a una página a ver ciertas cosas y me salté el primer paso y llegué directamente a donde estaba antes. Por ejemplo, un comportamiento de un usuario. En ese caso, tenerlo abierto, mi recomendación ahí es tenerlo abierto porque el usuario puede llegar a ese paso, al segundo o tercer paso y generar la compra, sí. Entonces, velo desde ahí. Si funciona abierto el funnel, déjalo abierto. ¿Ya? ¿Para qué? Uno, para entender cuánta gente llega directamente a ciertos pasos y de dónde vienen. El funnel no te va a responder un poco de dónde vienen, sino que más bien te va a decir la volumetría de cuánta gente llega directamente a un paso y no viene el paso anterior. Eso te lo va a dar el funnel. Para entender de dónde vienen hay que hacer otro tipo de reporte más asociado a flujos de navegación. ¿Ya? Que en Universal se podían hacer bastante bien. Aquí tengo mi duda con ese detalle en particular, pero lo que te va a permitir el funnel abierto es entender cuáles son pasos que no son, en este caso, el Add to Cart, que generan muchos accesos directos, llegan directamente ahí, saltándose ese paso, y si ese volumen es mucho o no, por qué pasa, y ahí puedes decir, ¿sabes qué? No hay mucha diferencia, perfecto, la gente no tiene ese comportamiento, o sabes que hay mucha diferencia. ¿Por qué tendrá la gente ese comportamiento? No te lo va a responder el funnel, pero sí te va a generar la pregunta porque el dato va a ser relevante, ¿me explico? Sí, pero el funnel abierto, si mi viaje tiene 5 pasos,
¿Ya? ingresé en el 2 y me fui en el 3 y no llegué al quinto, que vendría siendo la conversión. ¿Me marca? Sí, pues te va a contabilizar. No Ok, no es necesariamente, necesariamente que te deje abierto al inicio, pero te puedes abandonar, digamos, en el viaje y de todas formas va a quedar marcado. claro, este concepto no exige que tú termines el flujo para ser parte del funnel. Ah, ok, ya, entiendo. Lo que te exige esto es solamente que cuando partas el flujo, partas desde el paso que yo necesito, por ende lo hago cerrado, o que llegues a cualquiera de estos pasos, independientemente de donde veníais previamente, que sería un funnel abierto. Pero si lo terminé o no lo terminó, igual va a contabilizar al usuario y los pasos que hizo en esa sesión. Así que me te aclaré ahí tu duda, ¿no? Sí, me quedó claro. Gracias. Nada. No sé si hay otra pregunta, duda, consulta sobre esto, ¿no? No veo manito, Buenísimo. Cristóbal. Seguiré. Ya. Y otra pregunta es cuántos pasos puedo agregar, ¿cierto? Ya. Y los máximos son 10. Ya. En este reporte. Ya. Esa es la cantidad máxima de pasos que puedo ver. En el contexto financiero, ¿se dan flujos que tienen más de 10 pasos? Sí. Ya. Yo he visto flujos hasta como de 25 pasos, de 20 pasos. Pero esa es la limitancia que tiene, que son los steps, los pasos. Ya. Recordemos que esto se basa en eventos, y un poco lo que comentó acá su compañero, que es una buena pregunta sobre la utilización de esto. Claramente van a haber eventos más comunes para utilizar en la construcción de funnels. ¿Ya? Los eventos de PageScreen o los de PagePad ya son probablemente los más similares a hacer un funnel por página en la versión anterior de Google y muy asociado al contexto de usted. De hecho, esa es la práctica esas son las dimensiones, los eventos que se utilizan. ¿Ya? Y en un e-commerce hay eventos que vienen por defecto asociados al proceso de un e-commerce, que ya lo hemos como mencionado anteriormente. ¿Ya? Entonces recordemos acá, las limitantes son 10 pasos desde la plataforma. Si quiero ver algo más extenso, ya tengo que ir a Data Studio, tengo que ir a cómo lo hace el equipo desde BigQuery y construir eso un poquito más ad hoc a la necesidad. ¿Ya? Entonces tenemos eventos de PageScreen, que son los que están a mano izquierda. Si te fijas, se ocupa el evento de PagePad, ¿no? Que se asocia a páginas. Y en los eventos de e-commerce, si se fijan, hay una construcción simple de eso, se asocia a pasos propios de una tienda online. ¿Ya? ¿Qué es lo importante y lo interesante de los funnels en GA4? Que da mucha mayor flexibilidad. ¿Ya? Y voy a como mencionar dos conceptos importantes que se asocian un poco como a cómo le puedo sacar provecho a la información que me entrega un funnel. Y una se asocia a que yo puedo integrar en estos funnels que no tenía antes en la versión anterior, puedo integrar segmentos. ¿Ya? Yo puedo segmentar la data del funnel con mucha mayor facilidad. ¿Ya? ¿Qué es lo que muestra este ejemplo? Este es el de crédito, entiendo, sí. Estoy segmentando la información por dos fuentes de tráfico distintas. ¿Ya? Lo azul es el tráfico directo. Recordemos que el tráfico directo es cuando yo tipeo copeuch.cl en mi navegador. ¿Ya? Y el morado es el tráfico pagado, ¿ya? Que vienen de mis campañas pagadas, principalmente, creo que aquí está tomando lo que es solamente lo que viene de Google. ¿Ya? Yo puedo integrar este segmento en el funnel y poder hacer un análisis para comparar dos segmentos de usuarios que me hacen sentido para mi negocio. ¿No? ¿Para qué? Para encontrar anomalía, a ver si la tasa de abandono es mayor en uno o en otro, o si son muy similares, etc. ¿No? Entonces, lo interesante de los funnels en GA4 es que le puedo agregar información adicional para que me haga como le dice incluso Google, un breakdown de la información, en este caso por segmentos, mucho más potente y hacer comparaciones. ¿Ya? Puedo comparar, podría llegar a ser un segmento de la campaña A y de la campaña B para comparar, podría ser un segmento de los que vienen de Google pagado y los que vienen de Facebook pagado para comparar. ¿Ya? Podría ser un segmento de
tipo de usuario, sé que tengo esa información en GA4, ¿ya? Y puedo segmentar por tipo de socio, ¿ya? Y comparar esa información, ¿ya? Como que las oportunidades son muy grandes, por así decirlo, con el uso de segmentos, ¿ya? ¿Dónde veo esto en la plataforma? ¿Ya? Si yo me voy al funnel de simulador público que está acá, ¿ya? Yo tengo el funnel, ya, voy a sacar este breakdown, que esto era de más adelante. Y aquí yo tengo segmentos creados, o yo puedo crear un segmento, ¿ya? Que es muy similar a crear una audiencia, ¿ya? Conceptualmente es lo mismo, ¿ya? Y yo agrego este segmento acá y hago drag and drop. No se copió, perdón. Ahí sí, direct traffic y paid traffic, ¿ya? Voy a cerrar estas ventanitas. Y lo que está haciendo la plataforma es mostrarme lo que le mostré en la imagen. Ahora lo apliqué de una forma, si se fijan, súper rápida. Si tengo los segmentos creados y sé cuáles son y con los que necesito, los puedo llegar a comparar acá. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Se puede comparar fuentes de tráfico, ¿ya? Se puede comparar, si tengo información del socio, distintos tipos de socio, ¿ya? Puedo comparar mobile y desktop, ¿ya? Dispositivos, ¿ya? Puedo comparar ciudades, si alguien necesita entender cómo el comportamiento de alguna ciudad en particular. Ustedes tienen una casuística de que tienen visitas de muchas regiones, por así decirlo, ¿no? Principalmente, ¿no? Puedo hacer un segmento de usuarios que tienen una interacción con mi sitio y empiezan el flujo, versus usuarios que tienen otra interacción en mi sitio y comienzan el flujo, ¿no? Allá le agrego un grado de complejidad, pero se dan casuísticas de ese tipo, ¿no? ¿Eso? ¿Alguna duda con el concepto de segmentos aplicados a funnels? ¿No? Perfecto. No, Cristóbal. Ya. Y lo otro es que yo puedo utilizar dimensiones en todos los funnels, que esto es lo que en la documentación de Google ellos le dicen hacer un breakdown de la información, ¿ya? Significa, si se fijan, no estoy modificando la visualización del funnel, ¿ya? Sigue siendo como todo, en este caso, de color azul, pero en las tablas tengo una comparación por, en este caso, por dispositivo, ¿ya? Y en este caso por canal de marketing, ¿ya? Eso también es súper útil y es súper importante tenerlo como presente. De hecho, a mí me llamó la atención un pequeño dato de ahí y voy a irme para acá. ¿Cómo hago eso? Vuelvo al funnel, ¿ya? Le voy a quitar el segmento, ¿ya? Y acá abajo dice breakdown, ¿ya? Y aquí es donde yo puedo agregar dimensiones, ¿ya? Para descomponer un poco esta información por la dimensión que necesito, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a utilizar yo acá? Voy a utilizar, que está utilizando device category, ¿ya? Voy a agregarlo acá. Y lo que me permite como ese future de los funnels en GA4 es poder romper la información, por así decirlo, por dispositivos, ¿ya? ¿Y cómo se lee esto? ¿Ya? La cantidad de usuarios que empezaron un flujo, el 68% pasó, el 49% pasó, el 40% terminó en comprobante, ¿ya? Aquí está la tasa de completación por paso, ¿ya? Los abandonos que tiene cada paso, ¿ya? Y la tasa de abandono. Claramente este 68% con este 31% tienen que sumar 100 y así todo esto tiene que como sumar 100, por así decirlo, ¿ya? ¿Por qué es interesante que el funnel no solamente se aplique la visión más básica que tenemos de esto como paso a paso, sino que yo le agregué como una capa de segmentos o una capa de dimensiones para enriquecer el análisis? Pasan cosas como esta. A mí lo que me llamó la atención, y probablemente tenga ciertas explicaciones, es que la tasa de abandono es muy distinta entre móvil y desktop, siendo que mucho mayor en móviles que en desktop. En la tasa de abandono en móviles es de un 27% del paso 1, o sea, 27% de los usuarios abandonan en el paso 1, mientras que en desktop es solamente es mucho mayor, es un 44%. ¿Ya? Entonces, eso condice con la tasa de consecución de ese paso, que es muy, muy distinta entre cada paso,
Entonces uno puede como descubrir esto, hacerse la pregunta de por qué es 27% en mobile y 44% en desktop, utilizando este tipo de análisis en el funnel. GA4 no te responde a la pregunta del por qué, te está diciendo solamente el cuánto, ¿ya? Existe una diferencia importante, sabéis que al parecer es importante, veamos por qué, cuáles son las causas de que tenga un 27% de abandono en el paso 1 y un 44% de abandono en el paso 1 para desktop y un 27% para mobile, ¿ya? Entonces, ese tipo de análisis es lo que antes no teníamos, por así decirlo, ahora tenemos, de una forma muy rápida, si se fijan, ¿ya? Utilizando en este caso dimensiones asociadas a dispositivo. Yo puedo agregar la dimensión campaña y entender por campaña cómo está performando esto, si es que necesito entender en más detalle el performance de mis campañas, ¿ya? Y así lo podría hacer por navegador y por todo lo asociado un poco más a la experiencia de usuario y a cómo se conecta, ¿ya? Entonces, muy importante que tengan presente que puedo hacer este breakdown de la información a través de eventos asociados a dimensiones, y también puedo comparar segmentos para ver si desde ahí descubro comportamientos muy distintos o anomalías o cosas que antes no sabía, ¿ya? Ahí complementando lo que nos estáis presentando, Cristóbal, creo que este punto es súper importante, ¿ah? O sea, acá estamos viendo insights que realmente son accionables eh, muy directamente. O sea, la misma pregunta, ¿por qué hay tanta diferencia entre desktop y mobile en el avance del funnel? Tal vez es un buen problema que nosotros estamos optimizando, pensando 100% en mobile. Tal vez debiéramos impulsar un poquito más el desktop. Es un primer insight. Claro. Tal vez no es un problema, pero se empiezan a descubrir estas cosas que de pronto eh, con este tipo de uso, drag and drop, ¿cierto? Uno mismo puede descubrir eso insight y llevarlo a accionables. Obviamente, desde el lado de el que está más relacionado con un producto, ¿no es cierto? Quiero revisar mi producto, cómo están las campañas, qué comparaciones puedo hacer para ir a hablar con los distintos equipos a ver cómo poder movilizar. Yo creo que entender estas cosas, más allá de toda la exposición de datos que nosotros hacemos, nos ayuda mucho también en la retroalimentación. Yo creo que este nivel de uso que se le puede dar de manera autónoma de cada uno de nosotros que esté relacionado con algún producto, con alguna área o desde marketing, ese yo creo que es la clave para mejorar la conversión, que es lo que todos buscamos. Exacto. Buen punto ahí, Andrés. Gracias por complementar esto. Y no sé si hay preguntas asociadas a esto, porque ya vamos a pasar un poco a tuve la pelota ya, que como para... Solo Cristóbal, decir que son muy buenas noticias. De verdad nos da una visión súper amplia y no solo aquí en el funnel del simulador, sino en todo el sitio, que finalmente es lo que buscamos. Tener la visión de los funnels. Bacán. Gracias, Ricardo. Eso es la verdad. Ahora, ¿qué es lo que nos toca? No, perdón. Antes de eso, recordemos ciertas cosas, ya, como para pasar el limpio en base a lo que hemos visto. Llevamos ya más o menos 30 minutos, 35 minutos. Uno, los funnels GA4 se basan en los eventos que se tienen a disposición. Ya, eso es súper importante. Si no tengo eventos asociados a un flujo, a un producto, no voy a tener el funnel. Ya. Debo usar el explorador, ya lo hemos recordado bastantes veces. ¿Ya? Puedo generar funnels abiertos o cerrados, integrando 10 pasos máximo en el funnel. ¿Ya? Si necesito hacer funnels con muchos más pasos por el tipo de producto que estoy trabajando, tengo que irme a BigQuery y irme para allá, que es algo que nosotros hacemos con ustedes. ¿Ya? Me puedo pasar en los eventos propios del e-commerce, que soy un e-commerce, ¿ya? Y en el caso de que no, en el caso del mundo financiero, se utilizan principalmente eventos asociados a páginas, ¿ya? Para generar el funnel y el journey asociado a las páginas que visita un usuario dentro de un producto, dentro de un flujo transaccional, ¿ya? Debo integrar segmentos y dimensiones para enriquecer el análisis de un funnel, que fue lo que hicimos ahora último, ¿ya? Entonces, GA4 acá se pegó una mejora bien buena, ¿ya? Con respecto a esto, porque nos da mucha más flexibilidad, es mucho más rápido. Si se fijan, como hice breakdown de la información muy fácilmente, entonces eso, como decía Andrés, permite que ustedes mismos puedan como encontrar insights
utilizando el explorador, utilizando los reportes de funnels. Eso. Desde ahí, no sé si hay más dudas o consultas con respecto a algo a estos 6 puntos, o seguimos avanzando y te paso la pelota a ti, Keiko. No veo manito, Cristóbal. Ya. Voy a dejar de compartir. Comparte. Super. Me avisan cuando se vea mi pantalla. Ya se ve tu pantalla, creo ya, Keiko, ¿no? Sí, ya No estoy se ve, compartiendo. no se ve la mía. Ya. Ya, perfecto. Super. Bueno, Ok. buenos días a todos. Vamos a comenzar con la práctica de crear los funnels. Como comentó Cristóbal, estamos en el home de GA4. Se ubican en la propiedad correspondiente en la que quisieran hacer el funnel y nos vamos a explorador. En esta barra de administración nos vamos a explorador. Y una vez que que ingresen al explorador, les van a aparecer varias plantillas, ¿no? ¿Ya? En este caso nos vamos a basar únicamente en la plantilla de Funnel Exploration. Cuando le damos clic ahí, se nos va a abrir todo lo que nos enseñó Cristóbal actualmente y GA4 ya nos entrega con algunos pasos. Estos serían como la primera visita, el session start, etc. Para empezarlo desde cero, lo que hacemos es eliminar todos los pasos y les voy a contar qué es lo que nos trae GA4 acá. Tenemos 2 columnas, una de variables, que es donde vamos a encontrar todas las dimensiones, los segmentos, las métricas y, bueno, tenemos para colocar el nombre y acá podemos customizar la fecha. La otra columna vamos a tener la configuración del funnel como tal. Le vamos a poder encontrar la visualización del funnel, que es la que comentaba Cristóbal, que vendría siendo las barras o lineal. Acá podemos darle si es un funnel abierto o un cerrado, podemos agregar los segmentos. Acá en este lápiz agregamos, cuando le damos clic, se va a desplegar esta nueva vista y aquí vamos a ir agregando cada uno de los pasos. Luego tenemos la dimensión, tenemos el breakdown, que es lo que comentaba Cristóbal, y tú puedes hacer puedes dejar una dimensión y puedes segmentar. Ahí lo puedes agregar tanto por evento, por género, por device category, por infinidades de cosas. Para poder crear un breakdown hay que agregarlo como dimensión. Ya lo vamos a ver más adelante. También tenemos una opción de tiempo, pero este no lo estamos utilizando debido a que este tiempo te arroja el tiempo que está cada usuario en cada paso. Pero al momento de activarlo, te va a dar como la suma de todo el tiempo. Y va a ser un número muy alto, no va a ser como el tiempo real por paso. Así que esto en este momento, suponemos que GA4 lo está trabajando para que más adelante pueda ser simplemente por paso y no la sumatoria en total. Tenemos un Next Action, que es para saber en cada paso cuál fue el paso siguiente que va a hacer el usuario. Y podemos también filtrar por filtro. Acá podemos empezar a agregar los pasos, pero ya yo tengo 2 funnels creados. Vamos a ver uno de un funnel abierto y otro de un funnel cerrado. Vamos a empezar por el abierto, que es lo que comentaba, si no me equivoco, Fabi. En este caso, llegan los usuarios, vamos a hacer de los que visitan la landing de Hazte Socio. Este funnel puede ser abierto, tal como comentó Cristian en el chat, debido a que el usuario puede ingresar a la página de Hazte Socio, sería la landing, luego hace clic en alguno de los botones, completa el formulario y llega al último paso. Pero no necesariamente tiene que llegar a la landing. Como hay campañas de marketing, pueden llegar directamente al primer paso. Así que ahí ya lo podríamos tomar como un panel abierto. Entonces, ya, perfecto. Entonces, tenemos los segmentos. Aquí nosotros podemos crear segmentos de cualquier tipo, es lo que ya habíamos visto la semana pasada de audiencias. Puedes crear un segmento de lo que ya habíamos visto, un segmento de evento, un segmento por dispositivo, por canal, cualquier tipo de segmento que deseen. También las dimensiones, en este caso tenemos el event name, el género, el país, el device category, y si le damos clic a más, les van a aparecer infinidad de dimensiones que podemos seleccionar.
Si vemos acá tenemos atribución, dimensiones customizadas, demográficas, tenemos las páginas, tenemos tal cual como creamos en la audiencia, nos van a aparecer muchas dimensiones acá que podemos seleccionar. Y las métricas, bueno, ya el reporte te entrega métricas como tal, pero en este caso no se utiliza. Estamos utilizando únicamente los usuarios, así que aquí no vamos a tener las métricas como tal. Luego tenemos en la parte del Tab Settings, tenemos donde podemos elegir qué tipo de reporte quiero hacer. En este caso, vamos a seleccionar el Funnel Exploration, que es lo que estamos haciendo ahora, y la visualización del panel, como ya lo vimos, pueden ser en las barritas o lineal. Cuando es lineal, lo podemos ver por todos los pasos juntos, también lo podemos ver por cada paso, es decir, visita landing y ahí podemos ver la trazabilidad de todos los usuarios en la fecha correspondiente que nosotros ya hayamos seleccionado. Podemos ver el paso 2, que en este caso hicimos que fuera la solicitud del formulario, luego el comprobante y ahí pueden ir viendo la gráfica. Ideal, lo pueden ver de la forma que quieran, pero acá en el estándar es como el más recomendado. Luego, bueno, aquí lo podemos cerrar, lo podemos abrir, en este caso lo tenemos abierto para ver el ejemplo más adelante de cuando los usuarios ingresan a un paso o ingresan a otro. Aquí podemos agregar la comparación de segmentos, por ejemplo, si queremos agregar si ingresaron en mobile o ingresaron por tablet, lo que comentaba Cristóbal, en la parte del dashboard vamos a encontrar, bueno, en este caso, un poco de zoom para que se vea, porque es muy baja el ingreso desde tablet. Podemos encontrar los usuarios que ingresaron desde el mobile, que es el azul, y el morado, que es los de tablet. También podemos ver el abandono por cada uno. Una vez que quitemos el segmento, vamos a pasar al espacio. Entonces, para crear los pasos, nos vamos al lapicito y vamos a hacer un ejemplo acá. Yo le doy agregar nueva condición y va a ser tal cual como hicimos en la audiencia, nos va a dar los mismos pasos, las mismas dimensiones de Puppet y los eventos que nosotros podemos customizar. En este caso, como vamos a hacer un panel de los que ingresaron a la landing, es necesario buscar por la página. Y lo más recomendable es que sea el page path más query script. Entonces, para encontrarlo, nos vamos a dimensiones, nos vamos a la parte de páginas y, bueno, acá podrán encontrar el page location, el page title y muchas otras cosas de páginas, tanto de hostname que podamos utilizar. En este caso, nosotros utilizamos el page path in query script y cuando le damos a agregar, nos va a aparecer la condición. Ahí vamos a agregar siempre que la condición sea igual y que concuerde con el path que yo voy a agregar. Entonces, ¿cómo sé cuál es el que voy a seleccionar? Me voy a la landing y voy a seleccionar. Ya, estamos en la landing y voy a seleccionar todo lo que viene luego de coach.cl. Yo eso lo copio y lo pego directamente en este paso. Le damos a aplicar y ahí vamos a ir creando nuestro funnel. Podemos agregar el funnel que sea directo de una vez que ingresen a la página, a la vista, a la landing, ingresen de una vez al paso 2, que en mi paso 2 sería ir a la solicitud. Entonces, podemos hacer que ingresen directo, que sea de una vez, o que ingresen indirecto. No me importa si hicieron clic en otro lado, pero que haya estado como en su viaje. Luego agregamos el paso 2 y también podemos agregar el paso 3, que en este caso sería la página de comprobante, tal cual como hicimos en los pasos anteriores. Vamos a copiar acá y vamos a copiar toda la URL. Perdón, no toda la URL. Luego de coach.cl lo copiamos y lo colocamos justo acá, le damos a aplicar y listo, ya tendremos el paso 2. Y para el paso 3 sería igual. Yo acá puedo agregar el nombre, ya en este caso ya lo hice, ahí puedo agregar el nombre, igual puedo agregar paso 1, visita landing o simplemente visita landing. Ahí, cuando nosotros agreguemos todos nuestros pasos, van a ver que en la parte de derecha tenemos el resumen y en nuestra audiencia, nuestros usuarios, perdón,
nos va a arrojar un dato de usuarios que tenemos que han ingresado en ese panel que acabamos de crear. Cuando le damos a aplicar, nos va a aparecer este panel que tenemos acá del lado derecho. Entonces, si se fijan, acá hay unos botoncitos de más y menos. Eso quiere decir, un segundo, también, ya. Cuando ven esta curva, esta olita que ven acá, es porque la barra sigue de largo. El número que tenemos horizontalmente, perdón, verticalmente, no cumple, o sea, todavía sigue de largo. Así que pueden darle al más para agrandar y poder ver la cantidad de cartas que tiene, por ejemplo, en el último paso, que sería la del comprobante, o le pueden dar a menos y le damos menos total, y ahí va a tener la barra completa. Es decir, que el primer paso tiene 22.000 usuarios. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Podemos ver el paso 1, tenemos los 22.000 usuarios. El paso 2, tenemos ok, como es un funnel abierto, si se fijan, cuando ustedes pasan por encima de cada barrita, les va a dar un resultado distinto. Esto quiere decir que cuando ingresen al paso 1, si se fijan, está New Funnels Entry, que serían 22.000 usuarios. Eso quiere decir que desde el 1 de julio al 6 de agosto, hemos tenido 22.000 personas que han entrado a la landing, bueno, 20 usuarios que han entrado a la landing. Luego, si al paso 2, nuestro paso 2 sería la solicitud del formulario, tenemos dos opciones. Tenemos los que han entrado y los que han continuado desde el panel. Eso quiere decir que ya han personas que han entrado, hay 832 usuarios que han entrado al paso 2 directamente sin entrar al paso 1, que es lo que comentábamos hace un rato. Y luego nos vamos al paso 3. Y bueno, ahí tenemos el comprobante. En este caso, no nos debería aparecer New Funnels Entry porque es un paso 3 del comprobante, así que ese datito debe estar un poco erróneo, puede ser algo en QA que hemos estado haciendo pruebas. No debería porque nosotros tenemos en este caso el QA bloqueado, tenemos un filtro para que nos excluyan esos datos, pero tenemos en este momento que tenemos en el último paso esos datos, pero pueden ver como dice continúa el funnel, que sería en la parte del paso 2. Acá abajo, bueno, podemos ver los pasos, podemos ver los usuarios que tienen el paso 1, luego el paso 2, el paso 3. Tenemos el completion rate, los abandonos y el porcentaje de abandono. Si queremos agregar un breakdown, que lo pueden seleccionar, pueden dejar un drop o pueden directamente darle clic a este espacio que está vacío y les va a aparecer todas las dimensiones que ya tenemos creadas. Si tienen alguna dimensión que no se encuentra en esto, lo que hacemos es que en cuanto a dimensiones, le damos más y, por ejemplo, queremos ver los canales. Entonces, buscamos los canales, los vamos a importar y nos va a aparecer ya de una vez en la pestaña de dimensión. Yo lo puedo dejar acá y una vez que lo coloque en la herramienta, se nos va a modificar el dato. Cuando ven, ahí ya pueden ver que a cada paso nos va a dar los usuarios por orgánico, por paid, directo, referido, social, y así por cada uno de los pasos. Y bueno, como comentó Cristóbal, de aquí se pueden sacar muchas conclusiones y es bastante efectivo que se hagan estos breakdowns. También podemos hacer de categoría y ahí vamos a ver los dispositivos. Ahí tenemos los dispositivos móviles, tenemos un desktop, tablet, por cada uno de los pasos. Y en esta parte de acá que dice Next Action, por ejemplo, si queremos ver qué hizo el usuario luego de ingresar al paso 1, podemos segmentar por el page path y por el script, que es para ver en la página en este caso. Entonces, si yo me paro encima de la primera barrita del primer paso, podemos ver que tenemos las cinco acciones que hizo el usuario luego de ingresar a la página de la landing. Entonces, claro, acá lo que nos va a aparecer no nos va a aparecer la URL completa, sino que nos va a aparecer lo que le sigue, que sería el page. También por cada uno
pues cada una de los pasos va a tener distintas acciones, ya que no son los mismos para cada paso y cada usuario hace algo distinto. Tenemos las acciones y tenemos el número de cuántos ingresaron a la siguiente página y cuántos hicieron alguna otra acción. Eso lo podemos eliminar y también podemos agregar algún filtro. Por ejemplo, si yo quiero que me muestre solamente el género, ahí yo voy a agregar el filtro, puede ser que sea igual, que contenga, que comience, y en este caso voy a poner que contenga, y una vez que vaya a ingresar la expresión, en este caso no me sale, yo puedo agregar un hombre o mujer, yo le agrego que en este caso me entregue todo lo que sea mujer, y ya el panel solo se va a filtrar por mujeres. En caso de que no lo quieran así, yo lo puedo eliminar de acá y lo agrego como un breakdown para poder diferenciar cuántas mujeres ingresaron a estos pasos o cuántos hombres. Entonces, en lugar de agregarlo como un filtro, le puedo agregar como el breakdown y lo agrego como género y ahí me va a aparecer el género por cada paso. Lo que les comentaba del tiempo, si lo activamos, ahí está el tiempo. 20 sería 6 horas 28 minutos y por cada paso es imposible. Entonces, esto es lo que hace, la 4 lo que está haciendo es que está sumando el tiempo que se ha demorado el usuario en cada uno por cada paso, al paso siguiente y esta fecha que ya nosotros hemos customizado. Por eso es ideal no utilizar esta herramienta por los momentos, herramienta no, este paso, por así decirlo, en estos momentos. No sé si tienen alguna duda. Sí. Yo ahí me gustaría complementar también, de ahí doy el paso a las preguntas, pero complementar también que esta exploración que uno como usuario puede realizar, también se puede exportar, ¿ya? Hay un botoncito ahí arriba a la derecha que nos sirve para exportar en un CSV, en cualquier formato de datos y también en un PDF, por ejemplo, si esto lo necesitan llevar como a una presentación o para un correo. Entonces también es importante que entiendan que por ahí ese botoncito nos ayuda también a llevarnos esa información, más allá de lo visual, llevárnoslo al formato que más nos convenga de manera rápida. Sí, y Ahí, para complementar también se puede compartir el reporte. Acá, si tenemos el mundo, que es para cambiar, irnos hacia atrás en algún paso que hemos hecho. Acá tenemos el botón de exportar el dato. Tenemos guardar el reporte en la librería, se guarda directamente en Mega 4 y tenemos esta que está acá, que es para compartir el, el panel, el explorador. Entonces, en este caso ya yo lo tengo compartido, por eso me aparece de esta forma, pero se puede compartir. Lo que hace es que lo habilita para poder compartir y el enlace ya lo compartimos previamente. ahí tengo hay una pregunta de Ricardo Olivares. Hola Keiko. Hola, Ricardo. Tengo una pregunta de qué es una visita en el landing. ¿Cómo es? ¿Una sesión? O, por ejemplo, yo como usuario, si entro 5 veces en el día, ¿me va a contar 5 veces o solo una vez? Porque Sí, la conversión es fácil, es por el clic del botón. Entonces claro, son por sí, visita. aquí nos va a contar las veces que ingresemos. O sea, yo lo que llamo visita es porque el usuario ingresó a la página de la landing como tal cual Ah, como el perfecto. usuario que ingrese a esta página del formulario. O sea, si yo con el mismo navegador y dentro del día ingreso 5 veces, me va a contar como 5 visitas. Claro, Ah, perfecto. Súper. Es que me quedaba esa duda porque de repente contamos sesiones como visitas. Tengo otra pregunta que está haciendo Belén, que dice, ¿qué pasa cuando
en el enrolamiento de cliente debe seguir saliendo del sitio por un servicio de un proveedor y luego vuelve al sitio. ¿La herramienta lo reconoce o hay que explicarle de alguna forma? Sí, mira, ahí nosotros lo que hacemos en este caso, ya esos son flujos, puede ser pago online o puede ser ya flujos del sitio privado, y en ese caso nosotros marcamos las páginas como páginas virtuales. Y para ese caso vamos a ver el funnel del simulador público. Acá el usuario no sale a hacer un pago en otra plataforma y luego ingresa, pero básicamente utilizamos unas páginas virtuales, que son las que nosotros creamos con los documentos de implementación de marca para poder marcar todos los pasos y no perder la data. Pero sí, GA4 reconoce cuando el usuario vuelve porque ya nosotros hicimos un trabajo previo. Claro, y también ahí, obviamente, cuando el usuario se va del fondo de la gobernabilidad que tenemos nosotros, lo que nosotros hacemos ahí es im- implementar marcas con el proveedor externo y de no ser posible entender qué respuesta hay de vuelta. Por ejemplo, si es error o no, y por ahí podemos hacer como la continuidad de ese seguimiento, como un ejemplo muy básico. Cristian tiene levantado la mano. Gracias, Andrés. De hecho, colgándome de lo mismo que pregunta Belén, me parece una súper buena pregunta. Y tal vez ahí entender si es que hay algún tiempo que considera Analytics. En el caso, por ejemplo, de un e-commerce, cuando tú estás comprando y te vayas a pagar a WebPay, ahí ya saliste como del dominio principal, no sé, pues copywitch.cl, te fuiste al webpay punto no sé cuánto será, y volviste a un comprobante que te dice, oye, tu compra fue exitosa, y volviste al entorno copywitch.cl. Ahí Analytics hace una nueva sesión o eso lo tiene como resuelto de alguna forma en el funnel, porque efectivamente hay casos que sale a un webpage, a un medio de pago externo y vuelve a un éxito o a un fracaso. Como que por ahí va la pregunta. Keiko. Disculpa, estaba hablando y tenía el micrófono apagado. Sí, bueno, tal como comentaba, o sea, en este caso nosotros tenemos las WebVs y igual nos sirve cuando el usuario se va, vendría siendo en la misma, o sea, es en la misma sesión, porque lo sigue contando en ese mismo momento, ya que cuando tú te vas y vuelves no pasa tanto tiempo, al menos que, no sé, por ejemplo, lo haya hecho hoy y no haya, no sé, tuvo un error en ese paso del pago y no vuelva, ahí ya tiene que hacer el flujo completo nuevamente porque se puede caer, depende sí, depende del flujo en el que está realmente, de cuántos sean los minutos que aguante que se vaya el usuario a hacer el pago y luego vuelva y que no haya ningún error durante ese proceso. Pero nosotros lo marcamos todo con las páginas virtuales y ahí podemos eh, ver si el usuario, nosotros marcamos en la página antes que se vaya el usuario, luego cuando el usuario vuelve. Así que todo eso está registrado en GA4. No sé Pero si ahí responde. lo resuelve por defecto, Keiko, o al hecho de salir y volver a un landing page de éxito, como que pueden variar las métricas, no sé, pues, que afecte tal vez la duración de la conversión del embudo o que nos afecte las salidas, ¿cachai? O los rebotes, me imagino. Sí, podría afectar si se demora mucho, por lo menos si hay algún error durante el pago y no puede volver, capaz el flujo se caiga y tenga que hacerlo desde cero, entonces ahí ya no cuenta, no te cuenta Claro, como la conversión, sino que tienes que empezarlo nuevamente y ya ahí te toma en lo mismo, o sea, ya no te va a tomar los primeros pasos, sino que te va a tomar lo último si lo hiciste en el mismo día. Si lo haces ya después, ya sería una nueva sesión y sería todo nuevo. claro. Y en el contexto Copeucha, me imagino que eso nos pasa en Paz Copeucha, Andrés, cuando hay una validación con clave única, creo que ahí sale a un dominio externo y después vuelve, parece. Sí, ahí por lo menos en el caso del enrolamiento, ellos tienen que salir para clave única y luego tienen que volver.
Hay algunos casos que se genera error debido a la clave única, pero lo podemos rastrear debido a que tenemos ya las marcas y lo podemos solucionar. Súper. Muchas gracias, Keiko. Genial. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, no sé Keiko, si como complementar, no sé si lo comentaste, que yo también puedo decirle a GA4 que excluya dominios para que no los considere como tráfico de referencia. Claro, exacto. Lo comenté hace rato, pero no lo expliqué tal cual. Por lo menos nosotros en GA4, bueno, y en Universal también teníamos varios dominios que teníamos excluidos, en estos casos los de local, los de QA, para no tener esos datos que no corresponden, ya que si tenemos datos de QA en nuestros reportes, nos puedan afectar realmente la conversión y los datos de los pasos. Así que ahí nosotros tenemos varios segmentos para varios hostnames para excluir. También tenemos excluidos algunos de pago y también tenemos agregados otros segmentos, así, otros hostnames. Así que por ese lado no hay que preocuparse porque lo tenemos bien marcado. Pero y ahí con esa señal GA4 entiende que salí del sitio, volví, no me va a considerar una sesión nueva porque no está considerando ese sitio como una salida, no lo está considerando en la medición. Esa es la solución que hay desde antes, por así decirlo, y ahora está en GA4 para no tener estos problemas de que en un journey salga una pasarela pago y después vuelvo. Y que la atribución también esté correcta, que eso le pega a marketing. Sí, claro. Excelente. ¿Más preguntas respecto a esto? Por ahora, Cristóbal tiene una pregunta. Dale, Cristóbal, nomás. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Una consultita más que no es tanto como de la práctica, porque la verdad que quedó bastante claro, le agradezco a todos, muchas gracias. Era simplemente en el caso de los sitios como el que tiene el Seguros, que tiene los dominios externos, ¿hay algún repositorio donde ustedes puedan disponibilizar las páginas virtuales en el caso de que uno quisiera construir en el explorador? eh, eh, digamos, algún tipo de funnel personalizado y eso? Sí, ¿O claro. tendrían que pedírselo? Sí, mira, en el caso de seguros tenemos que crear un nuevo GA4 para ellos y ahí vamos a tener todos los goals y todas las páginas. Una vez que tengamos listos los documentos de implementación y ya hayamos implementado todas las marcas en los flujos de seguros, y ahí los vas a poder empezar a ver los datos. Y una vez que ya hayan datos, ya puedes hacer el funnel como tal y ahí hacerlo por paso. Tenemos las páginas y vamos a ir agregando paso por paso de cada flujo de seguro en este caso. Sí, ahí también, Dale, perfecto. Cristóbal, tenemos todo eso documentado, como tú decís, que de pronto unas páginas virtuales puedan tener una dificultad como para encontrarla. O sea, también nosotros disponemos de esa información para quien la necesite o si hay alguna duda al respecto también la misma disposición. Dale, súper, muchas gracias. Listo. No hay más Parece que no hay más preguntas, ¿no? No se ven más preguntas. Bueno, nada más que agradecerle al equipo de Conversión y Analytics, a Cristóbal también y a todos los que han participado. Creo que esta sesión fue bien interesante, ¿ah? O sea, ya estuvimos más metidos en la plataforma, cómo ver ciertos datos, ¿no es cierto? Y hay como maneras muy ágiles de descubrir estos insights para el negocio. En la próxima sesión, bueno, vamos a ver un poquitito más de esto, más que el funnel, diseñar algunos tipos de reportes, consultas también desde el mismo explorador. Entonces, bueno, vamos a seguir aprendiendo cómo poder ser un poquitito más autónomo en este sentido. Y nada,
Bueno, se nos viene el feriado en martes, por lo que nos estaríamos viendo el próximo jueves. Espero que todos puedan descansar ese día martes. Para los que se pierden el lunes, mejor aún. Pero Así este que... jueves también, pues este jueves también tenemos sesión. Ah, perdón. Sí, me adelanté un poquito. Sí, Me adelanté un tenemos poquito. este jueves y el próximo jueves. Sería la Me última. salté, me salté. Ya, La ansiedad, la sí, ansiedad. la ansiedad. Pero eso, nos vemos el día jueves, querido, para hacer de puro reporte, de uso de. Así que los que más tengan que trabajar con GA4 hacer reportes, va a ser una clase muy, muy útil, la del jueves. Así que eso. Ya pues, muchas Viendo. gracias. Gracias Chao. a ustedes. Muchas Gracias, gracias. Andrés. Gracias, Muchas Cristóbal y equipo. gracias. Chao, Chao. chao. Chao, chao. Que estés muy bien, muchas Muchas gracias. gracias. Chao, chao. Chao. Chao, chao, gracias.